Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra actividad de diagramas de bioestadística y cómo interpretarlos. Para ello vamos a tener como ponente al doctor Franco García, que es médico cirujano egresado de la Universidad Ricardo Palma. A la vez es jefe de prácticas de tesis y es pasante del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud. Para ello, esta actividad está siendo realizada por la SOCIEM UPSJB y la SOCIEM UNP. Por ello, previamente, como habrán visto, se llenó un pretest donde hubo 5 preguntas. Igualmente se les facilitará al finalizar la ponencia un link del post-test que igualmente presentará 5 preguntas y para ello, pues, al finalizar la ponencia se estarán resolviendo las dudas que tengan, ya sea por medio del chat o por audio. Bueno, daremos pase a nuestro ponente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches con el equipo, con el comité organizador. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación. Mi nombre es Franco García. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los gráficos en lo que es la bioestadística en general, en lo que es los artículos de investigación. Bueno, ya he tenido una presentación bastante amplia, simplemente por una cuestión de formalidad. Dejo acá algunos conflictos de interés míos. No hay alguno que yo quisiera resaltar, pero por si a alguien le interesa, ahí está. Bueno, la agenda de hoy, el temario es, bueno, primero para conocer qué tipo de gráfico deberíamos usar cuando queremos diagramar o visualizar una de nuestros resultados. Va a depender del tipo de variable que tengamos. Vamos a tocar brevemente la naturaleza de la variable. Posterior a ello, resumiremos algunas gráficos usados en las variables categóricas, gráficos usados para las variables numéricas, gráficos para cuando se presentan dos variables categóricas, gráficos cuando tenemos dos variables numéricas, y por último, gráficos cuando tenemos una variable categórica y una variable numérica. Muy bien, en principio, simplemente para recordar, la variable pues recibe su nombre, ya que es una característica de una persona, de un lugar o de una cosa que toma múltiples valores. Por eso recibe el nombre de variable, ¿no? Ya ustedes saben bien que existen distintos tipos de naturaleza de la variable, las categóricas o cualitativas, las numéricas o cuantitativas y finalmente los tiempos para evento. Tal vez algunos no habrán escuchado de hablar de este último, pero también es una categoría. Bueno, las categóricas reciben su nombre ya que solamente pueden tomar como valores a un número limitado de categorías. Por ejemplo, el tener la condición de una enfermedad solamente puede resumirse en tener la enfermedad o no tenerla. No existe otra posibilidad. O, por ejemplo, tenemos aquí el lugar de atención. Puede ser que una persona elija ser atendida ambulatoriamente, es decir, por consultorio, o que esté hospitalizado, ¿no? Y en fin, o sea, si cuando tenemos un número delimitado de categorías, estamos frente a una variable categórica o cualitativa. En cambio, las variables numéricas toman un número mucho mayor, en teoría, infinito de valores, y por lo cual los catalogamos como tal. Aquí tenemos como ejemplo a la variable edad, la variable temperatura, la variable edad, la variable temperatura, tenemos al peso, vamos a tener por ejemplo vamos a tener por ejemplo aquí a la altitud, ¿no? Y por último tenemos a la variable tiempo para evento, ¿no? El cual es, pues, como dice su nombre, ¿no? El tiempo que demora en ocurrir algo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo demora una persona en liberarse de un virus, ¿no? ¿Cuánto tiempo una persona que se infectó del COVID va a tener el virus en su cuerpo, ¿no? ¿Cuánto tiempo una persona que está hospitalizada va a demorar en salir de alta dependiendo del cuidado que se dé, ¿no? Entonces, una pregunta, profesor. ¿Son dos variables en tiempo para evento?
Am, perdón, no entendí la pregunta. ¿Cómo dos variables? Sí, o estás considerando el tiempo como una variable y tienes que saber o depender del evento. O sea, es una causa-efecto. Claro, así es. Es cuando el tiempo está ligado al evento. Si nosotros hablamos solamente de número de horas, eso sería cuantitativa. O si hablamos número de días, simplemente. Acá es tiempo para que ocurra algo, ¿no? Como dije Leblento, por ejemplo, lo que estudiamos aquí, por ejemplo, yo quiero saber si una persona que está hospitalizada por neumonía, tengo un grupo, una cohorte que está recibiendo un medicamento nuevo y otro que está recibiendo los cuidados habituales. Entonces, yo para saber si es que mi medicamento está funcionando o no, tengo que estudiar a la variable estancia hospitalaria como una variable tiempo para evento, ¿no? Es decir, cuánto tiempo demora en lograr el alta, ¿no? Eso es lo que es otro tipo de variable. ¿Y por qué es otro tipo de categoría? Pues justamente porque cuando nosotros analizamos la distribución de este tipo de variables, no es consecuente ni con ninguna distribución que sigue las categorías, ni con ninguna distribución que sigue las numéricas. Es por eso que es una tercera categoría, ¿no? Espero haber respondido con ella la pregunta. Bueno, aquí las variables categóricas van a tener dos subtipos. En este caso tenemos las categóricas, que son las dicotómicas, y las politómicas, ¿no? Las dicotómicas son aquellas que pueden tomar solamente dos categorías, ¿no? Por ejemplo, la variable sexo comúnmente es sexo masculino, sexo femenino, nada más. Las politómicas, por ejemplo, el grado de instrucción, ¿no? Analfabeto sin instrucción, perdón, analfabeto con instrucción primaria, con instrucción secundaria, universitaria, profesional, técnica, sí. Hay varias categorías que pueden tomar, pero es una clasificación limitada, o sea. Y las numéricas, pues, continuas y discretas, en razón a que las variables continuas admiten valores intermedios, ¿no? A diferencia de las discretas. Es decir, aceptan decimales. Por ejemplo, es totalmente lógico o es racional decir que una persona tiene 13.5 años. Quiere decir que tiene 13 años completos y medio año completo, es decir, que tiene 13 años con 6 meses. Es dable. Pero no sería dable decir que una persona tiene uh, 3 hijos y medio, ¿no? No tenía sentido tener medio hijo, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, cuando la variable no acepta valores intermedios, hablamos que es discreta. Tiempo para eventos no tiene sus clasificaciones. Pero bueno, esto solamente ha sido una introducción, solamente para recordar cómo eran las variables. Ahora sí nos vamos al fin del tema, pero fue necesario porque todos los gráficos que vamos a decidir cuáles vamos a usar, sobre todo, va a depender de qué tipo de naturaleza tenga la variable, ¿no? Entonces vamos a iniciar con las variables del tipo categóricas. ¿Cuáles son las variables del tipo categórico? Por ejemplo, vamos a recordar este estudio que, en fin, eh, por ejemplo, en su población de estudio son los estudiantes de internado, estudiantes de medicina en internado, y le preguntan de qué universidad vienen, si vienen de una nacional o de una particular, y acá están las frecuencias, ¿no? Habían 123 de nacional y 230 de particular. Si tomamos un total como 353, pues los de nacional representaban el 34% y los de particular el 65%. ¿Qué quiero decir con esto? Que las variables categóricas, pues, se basan en frecuencias absolutas y en frecuencias relativas, es decir, en valores totales y en porcentajes. Entonces, eso nosotros queremos graficar. Pues una forma de graficarlo es muy fácil usando un gráfico de torta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el 100% de mi población acá, quiero saber, por ejemplo, cuál es el conocimiento acerca de las medidas de prevención para el dengue, diré que el 77% de mi población tiene un conocimiento muy alto, aquí hay un 11 que tiene alto, 8,5 que tiene medio y otro que tiene bajo, ¿no? Es una sola categoría, el gráfico de torta tiene múltiples formas de hacer, algunos
Los separan y hacen que se vea como tajadas separadas. O incluso este gráfico que es en esencia lo mismo, solamente que es como si quitaras el centro de esto y al final queda siendo de la misma forma, tal vez una forma más bonita, más gráfica, un gráfico en anillo, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Nos grafica de un 100% el porcentaje representado en cada categoría que yo estoy considerando, ¿no? Muy bien. Otro gráfico que nosotros vamos a poder apreciar es el gráfico de barras, ¿no? Vamos a tener preguntas en algunos trabajos que van a ser preguntas de tipo abiertas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las acciones que tomarías contra el COVID? O ¿por qué motivo no te vacunarías contra el COVID? ¿Por qué motivo sí te vacunarías contra el COVID? Y acá listar las posibles respuestas, ¿no? Y con ello, en porcentajes, esquematizar la cantidad o la frecuencia de las respuestas. Así saber cuáles eran las principales razones de una pregunta o cuáles eran los principales motivos de algún evento, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá lo corté, pero bueno, la escala llega hasta el 100% porque estamos hablando de porcentajes, ¿no? Entonces, para cada una de las preguntas hay un porcentaje definido, ¿no? Esto se puede hacer de este modo, echado, o como se puede hacer más frecuentemente parado, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la frecuencia de pruebas diagnósticas para COVID-19 por países, ¿no? Vimos que en un momento inicial de la pandemia, pues, no todos los países teníamos la misma accesibilidad a tener las pruebas. Entonces, algunos países hacían muy poquitas pruebas, otros hacían medianas pruebas y otros hacían bastantes pruebas porque tenían la capacidad de comprarlas o de producirlas, ¿no? Simplemente es un gráfico de frecuencias, un gráfico que se llama en este caso gráfico de barras. Ahora, el gráfico de barras tiene distintas formas de presentarse, igual que todos los gráficos. Este, por ejemplo, es un gráfico de barras que se llama gráfico de barras apilado. Acá, por ejemplo, nuevamente tenemos a los países, pero ya no solamente me interesa saber cuántas pruebas hacen, sino me interesa dividirlo por otra variable que se llamará tipo de prueba, PCR, antígeno y serológica. Y del 100% de las pruebas que hace este país, ya sabré qué porcentaje hace de cada prueba. Por si acaso, estos gráficos no son reales, ninguno, ¿eh? Todos están hechos con fines esquemáticos nada más, ¿sí? Ahí hay alguno que otro que es real, pero no lo tomen en cuenta como información. Bueno, esto de gráfico de barras se llama gráfico de barras apilado. Existe otro gráfico de barras que se llama gráfico de barras del tipo side to side, que es lado a lado, ¿no? En el cual pues tenemos ahora la variable estado civil y tenemos estado si es que fue censado, si es que no fue censado, por ejemplo, ¿no? Y acá simplemente apilamos las frecuencias al costado para saber en cada categoría cómo se comporta la otra variable categórica que a mí me interesa saber, ¿no? La otra variable categórica que a mí me interesa saber. Es simple, ¿no? Uno como investigador puede elegir el que más crea que esquematice la frecuencia o lo que quiero traducir, ¿no? Muy bien, eso fue para las variables categóricas. ¿Qué pasa con las variables numéricas? Pues, por ejemplo, tengo acá una población de distintas edades, ¿no? Cada uno tendrá sus edades y pues yo de alguna manera quiero graficar esto, el comportamiento de las edades de esta población. Entonces, para eso, tengo en cuenta de que mi edad no es una variable categórica, ¿no? Si fuera categórica sería simple, ¿no? Y simplemente lo haría así, ¿no? Como aquí, ¿no? ¿Cuántos eran bebés? ¿Cuántos eran niños? ¿Cuántos eran adultos? ¿Y cuántos eran mayores? ¿No? Tengo 4 categorías nomás y ya está. Pero mi variable edad está en numérica en este caso. Tengo números nada más, no tengo categorías. Entonces, ¿de qué me voy a apoyar en este caso? Me voy a apoyar de un gráfico que se llama histograma. El histograma lo que hace es
en un gráfico de frecuencias, crear intervalos que no existen, ¿no? Crear intervalos subimaginarios. En este caso está creando intervalos de 10 en 10, de 10 en 10 años, del 0 a 10 años, del 10 a 20 años, de 20 a 30 años, y grafica la frecuencia de total de personas que hay en este rango de edad. Por ejemplo, de 0 a 10 años estará incluido él, ella, tal vez él. Entonces graficará, tengo esta frecuencia de personas de 0 a 10 años. Tengo esta otra frecuencia de 10 a 20 años y otra frecuencia así. El intervalo siempre va a ser el mismo, siempre va a ser el mismo en un histograma y nos va a graficar la frecuencia, ¿no? Si se dan cuenta, pues se parece bastante a otro gráfico que acabamos de ver. Ahora, el histograma no solamente me permite saber cuántas personas hay por cada alumno. De repente a mí me interesa saber cómo están distribuidas las edades. De repente, si la mayoría tienen edades tempranas, es decir, están entre los 0 y 10 años, 10 y 20 años, ya hay poquitos adultos, o si de repente hay poquitos niños, ya hay muchísimos adultos mayores, ¿no? Por otro lado, también podremos tener otro tipo de distribución en la cual vemos una distribución así y nos hace pensar de que no hay una edad preferente, todas las edades están simétricamente distribuidas, ¿no? O tendremos una bonita distribución como esta, en la cual la mayoría de los datos estará centrado en los valores medios, ¿no? Y los valores extremos tendrán menos cantidades uniformemente, ¿no? Cada uno tiene un nombre, pero no, bueno, esto es como que asimétrico a la izquierda, asimétrico a la derecha, esto es uniforme, esto es una distribución que sigue la campana de normalidad o la campana de Bell, ¿no? Bueno, hay algunas distribuciones del tipo bimodal también, ¿no? Que tienen dos picos y así. Y si se dan cuenta, pues, el histograma se parece bastante a un gráfico que hemos visto hace poco, ¿no? Que es el gráfico de frecuencias, perdón, el gráfico de barras. Ambos son gráficos de frecuencias, ambos son gráficos que nos hablan, valga la redundancia, pues de las frecuencias que hay en cada una. Lo que sucede es que el histograma genera una suerte de categorías, ¿no? Digamos, la categoría 1 que va del 10 al 20, del 20 al 30, otra categoría que va del 30 al 40 y otra categoría. En teoría, entre comillas, lo vuelve categórica y trata de hacerlo. Pero para diferenciarlo, en principio, el histograma no tiene huecos entre una u otra, porque no hay todos los datos son continuos, ¿no? En cambio, acá vemos que se respetan los espacios porque se quiere diferenciar que esta variable categórica es distinta a esta otra variable, ¿no? Y pues, obviamente, que el histograma tiene una escala y le pondrá los intervalos respectivos al tamaño de la escala, ¿no? No siempre va a ser de 10. Bueno, estos son las similitudes, las diferencias. Y ahora, para seguir viendo el siguiente gráfico, recordaremos un poco los conceptos que son los percentiles o los cuartiles. Si yo tengo una población de estudio, por ejemplo, quiero saber el número de hijos que tiene una población, ¿no? Acá hay una persona que tiene un hijo, acá otra que tiene 2 hijos, otra que tiene 2 hijos, otra que tiene 2 hijos, una que tiene 3 y así. Los he ordenado del menor a la mayor cantidad de hijos que tiene esta población. Entonces, cuando las distribuciones son asimétricas, no es motivo de la clase hablar de normalidad, pero cuando son asimétricas, la medida que nosotros usamos es la mediana, ¿no? Es la medida que corta al medio la distribución ordenada en forma ascendente, ¿no? Esta mediana equivale al percentil 50. Ojo, percentil 50, ¿no? Ahora, ¿cómo es que yo saqué la mediana, ¿no? Ahora vamos a hacerlo acá. Pues bien fácil, agarré y borré el valor más chiquito, el valor más grande, el valor siguiente más grande y el valor siguiente más chiquito. Y así continué hasta llegar a un valor medio, que en este caso fue 4. Así ahí en la mediana. Ahora, doctor, yo tengo que hacer esto en mis datos para sacar la mediana. No, claro que no, esto lo hace el programa estadístico. Simplemente es para que lo entiendan.
Ahora, ¿cómo yo saco lo que me interesa que entienda? Que es el percentil 25. Pues hago exactamente lo mismo, ¿no? Cuento desde la mitad y borro, voy borrando, voy borrando y así llegaré a un valor intermedio, que es en este caso 3. Lo mismo haré para el otro lado. Haré para el otro lado y ahí borrando, borrando llegaré hasta un valor de 6. En este caso, estos valores representan el percentil 25 y el percentil 75. ¿Ya? La mediana es el percentil 50. Entonces, ¿para qué me sirve saber esto? ¿No? Porque me ayuda a saber qué tan cercanos están los valores del medio. Esto me dice entre qué rangos, ¿no?, está este valor central, ¿no? La mediana de mi distribución es 4, pero está entre un rango de 3 a 6, ¿no? Ahora voy a borrar estos garabatos. ¿No? Y consiguientemente, si nosotros ya no tomamos como percentiles, sino que dividimos uniformemente en 4 grupos de igual cantidad de su distribución, pues el percentil 25 será equivalente al cuartil 1 y el percentil 75 será equivalente al cuartil 3. Veamos en este ejemplo chiquitito. Mira, acá tenemos este número de datos, a la mitad está el 10 y quien está en el medio de esta distribución está el 8. Quien está en medio de distribución es el 18. Entonces, el 8 es el cuartil 1 y el 18 es el cuartil 3, ¿no? Muy bien, esto simplemente era para recordar y poder entender el siguiente gráfico, que va a ser el gráfico que vamos a usar cuando querramos graficar, ¿no?, valga la redundancia, una variable numérica. Entonces, aquí esto se llama gráfico de cajos y bigotes, ¿no? En este gráfico de cajas y bigotes vamos a tener a la puntuación más pequeña, a la edad más chiquita que teníamos y a la edad más grande que teníamos, ¿no? Y van a estar ordenadas de menor a mayor y se crea esta caja al medio, donde el borde inferior de la caja representa el cuartil 1, la línea del medio representa la mediana y la línea de arriba representa el cuartil 3, ¿no? Y si tenemos algún extremo, pues estará dibujado afuera, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, lo vemos aquí, ¿no? Recuerden nuestro histograma, vamos a decir que esto es, bueno, ¿qué puede ser? No sé. El número de platos, ¿no?, platos de comida que come una persona al día, ¿no? Entonces tenemos algunos que comen 2 platos, otros que comen pues un poco más, 2 y un cuarto platos, otros que comen 3 platos completos y así. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa saber del histograma? Si recordamos, ¿para qué hacíamos el histograma? Hacíamos el histograma para saber dónde estaban la mayoría de mis datos. Eso es lo que me interesa a mí, dónde está la mayoría de mis datos, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí está la mayoría de los datos, ¿no? Y esto es equivalente justo donde se graficaría la caja si yo hiciera un gráfico de cajas y bigotes para la misma variable, ¿no? Y si ustedes ven, en este caso, la mediana va a coincidir con la mediana del histograma, ¿no? Ahora, ven que el valor máximo y el valor mínimo no necesariamente coinciden, ¿no? Miren, el gráfico de cajas y bigotes corta acá y corta acá, pero mi distribución va hasta acá y esta para este lado va hasta acá. ¿Por qué es que me corta acá? Pues eso es por una razón matemática. ¿Cuál es el principio? Vamos a volver. Es acá. Miren, cuando un valor, cualquiera sea superior al valor que está aquí, ¿no?, está aquí, esto se llama bisagra superior, más 1.5 por la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1,
Si un valor supera esa suma, ya no va a ser incluido. Se va a considerar como un valor extremo y va a salir aquí. De igual modo, si tenemos un valor que es muy chiquito, de tal forma que se aleja de la mayoría de los datos y está separado por el valor que está acá, que es la bisagra inferior, menos 1.5 por la diferencia del rango intercuartílico, también va a estar graficado como un valor extremo, un puntito afuera. Bien, entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es que, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿No? Disculpen. Ya, sí. Vale, sí, la imagen se quedó pegada. Ya. Lo que vamos a ver es que hay una correspondencia, como hemos visto, del gráfico de cajas y bigotes con el gráfico de histograma. Si el gráfico, por ejemplo, está tirado hacia los valores más grandes, igual la caja va a estar hacia arriba, hacia los valores más grandes. Si la distribución está tirada hacia los valores más chiquitos, igual la caja se va a ir hacia abajo, ¿no? Y si hay una distribución simétrica, la caja también será simétrica. Entonces, la caja nos ayuda mucho y nos da algo más de datos que los histogramas. Es por eso que en los artículos se van a encontrar casi siempre con una caja y pocas veces van a ver un histograma. Normalmente usamos cajas, pero podríamos usar histogramas si queremos. Bueno, voy a saltearme esta parte un ratito para hablarles del gráfico que usamos cuando queremos resumir una variable numérica y una variable categórica. Por ejemplo, queremos saber cuál es el número de copias de COVID-19, el número de copias virales que se pueden detectar a través de diferentes pruebas, ¿no? La prueba de nasofaringia, la prueba de esputo, la prueba de lavado broncoalveolar. ¿Qué es lo que vemos? Es que, miren, mientras en la nasofaringia lo que vemos es que el cuadro, es decir, donde está la mayoría de mis datos, está bastante arriba, a diferencia del esputo o a diferencia del broncoalveolar, ¿no? Y vemos que las medianas también son bastante distintas, ¿no? Si yo quiero, incluso puedo generar una prueba P para que me digan si las diferencias son significativas o no. Es una forma de poder diferenciar a las variables categóricas, a poder graficar la relación entre una variable categórica, como es el tipo de prueba, y una variable numérica, como es número de copias de COVID detectadas, ¿no? Muy bien. Ahora sí regreso a la última parte ya de esta ponencia, que tiene que ver con cómo resumimos dos variables numéricas. No le puse el subtítulo, pero este es el gráfico que usamos para resumir la relación entre dos variables numéricas y se llama gráfico de dispersión. Perdón, acá le puse el gráfico de correlación. Dispersión. Se llama gráfico de dispersión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos edad y el sueldo que recibe en su empleo una persona en su vida. ¿Qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, una persona que tiene, digamos, 10 años, por un empleo le pagan, pues, 800 soles. Acá una persona que tiene 15 años, más o menos, 19 años va creciendo. Una persona que va llegando a los 20 años va ganando un poquito más, y así. Lo que vemos es que hay una tendencia que podemos nosotros entenderla gracias a este gráfico. Entonces, los gráficos de dispersión lo usamos para dos variables numéricas para entender cuál es la relación entre estas dos variables numéricas, ¿no? En este caso vemos una creciente aparentemente lineal, ¿no? Pero los gráficos de dispersión no solamente nos ayudan para determinar si la dispersión es lineal o no. Los gráficos de dispersión nos ayudan para muchas más cosas. Nos interesa saber si es que, por ejemplo, hay una relación positiva, si de repente hay una relación decreciente, si de repente no hay ninguna relación,
o si es que es lineal, o si la relación es exponencial, o si la relación tiene dos componentes, ¿no? Uno negativo y otro positivo, ¿no? El cual llamaremos en forma de... Claro que todo este tipo de gráficos pues tiene un trasfondo, el cual podríamos ampliar muchísimo más, pero no es la idea marearlos, ¿no? No es la idea, sino que entiendan básicamente cuándo usamos los gráficos y ah, cómo los interpretamos, ¿no? Muy bien. Profesor, ¿podría explicar el gráfico U? El gráfico U. Sí, claro. Bueno, en principio les comentaré, ya esto es un poquito más avanzado, pero cuando nosotros tenemos un gráfico de dispersión que tiene dos componentes, en este caso, puede ser que el gráfico de correlación me salga que está positivo y negativo, por ejemplo, o me salga así, entonces yo lo puedo tratar de analizar como una doble tendencia, pero normalmente no hacemos eso, casi nunca hacemos eso porque sería complicarnos la vida. Lo que hacemos es partir el gráfico. Partimos nuestros datos y analizamos un primer grupo como una tendencia positiva y un segundo grupo como una tendencia negativa. En el gráfico U también podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos dividir una primera parte como, como si fuera una curva exponencial negativa y una segunda parte como si fuera una curva exponencial positiva, ¿no? Cuando, por ejemplo, sucede un doble comportamiento, cuando hay un punto de corta que hace que todo varíe, ¿no? A ver si me acuerdo de algún escenario, déjame pensar. Mm, ah, por ejemplo, vamos a suponer de que hay un medicamento que ayuda a osificar los huesos, ¿ya? Entonces, yo acá veo la cantidad de años que está tomando esta persona este medicamento para osificar el hueso y acá la tendencia en osificación. Y vemos que conforme pasa el tiempo, sus huesos se osifican más y más y más y más. Pero llega un momento en que este fármaco tiene un tope de dosis que daña el riñón y la osificación empieza a caer después de eso porque hemos acumulado tanto el fármaco que dañamos el riñón y la osificación, la vitamina D se fue a los cielos, se fue al suelo, perdón, se fue al suelo y la osificación cayó. Entonces a través de eso, podemos ver una doble tendencia si graficáramos toda la línea del tiempo, ¿no? Pues más o menos así es cuando ocurren tendencias distintas, ¿no? Muy bien, ese era el último gráfico que quería mostrar. Ahora sí, no sé si el comité organizador me ayuda a saber si hay alguna pregunta que responder. Diana, ¿estás por ahí? Sí, soy asistente de CPC. Sí, adelante, Eh, adelante. sí, han hecho una pregunta por el chat de Javier Fernández. Buenas noches, estimado doctor. ¿Qué programa o software nos recomienda para hacer estos gráficos? Muy práctica su ponencia. Muchas gracias a usted y al comité. Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, en inicio me invitaron a hacer la ponencia para hacer la elaboración y la interpretación de gráficos, pero en realidad es un mundo. No es tan fácil hacer gráficos. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes, digamos, recién están empezando, apóyense de Excel. Excel es una herramienta muy fácil de usar y tiene gráficos muy bonitos. El SPSS, el Stata, tienen gráficos feos. No les recomiendo que lo usen. Se pueden generar gráficos, pero sus gráficos son feos. Así que no les recomiendo el uso. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería usar un software de código libre, como el programa R, como el programa Python, como el programa SAS. Cada uno de ellos tiene funciones para graficar de una manera distinta, una manera que sobresale, que es distinta. El problema es que para manejar R, SAS
Python requiere que uno conozca el lenguaje de programación, y el lenguaje de programación no es necesariamente amigable para todos, ¿no? Entonces, para fines prácticos, si ustedes están empezando recién, quieren publicar sus primeros artículos, apóyense en Excel, porque Excel tiene unos programas de gráficos bastante sencillos de usar y muy útiles, muy útiles. Todos los gráficos que yo he enseñado acá pueden generarse en Excel. Muy bien, esa pregunta entonces respondida. Por cierto, el programa el programa R, el paquete se llama ggplot, por si quieren buscarlo. Chicos, pueden ir dejando sus preguntas para que Franco las pueda responder con mucho gusto, no hay problema. Pueden dejarlas en el chat o pueden prender su micrófono también si desean. Bueno, parece que les quedó claro la ponencia, doctor. Más bien agradecerle por su participación y apoyo con nuestras ambas sociedades y esperamos que nos dé su apoyo en una futura ponencia. Para mí ha sido un gusto de todas maneras. Bueno, gracias también a ustedes por invitarme y a los participantes, ¿no?, por ser partícipe de esto. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a proceder a enviar el post-test por medio del chat y como tal tiene algunas preguntas.